tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempo Jurum Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con los antecedentes del Ombudsman en el sistema jurídico mexicano. Esto es, el conjunto de instituciones jurídicas que constituyeron los antecedentes de lo que hoy es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país. Sean pues bienvenidas y bienvenidos. Hablemos pues de los antecedentes del Ombudsman en México. En tal sentido, la figura del Ombudsman, cuyo nacimiento se generó en la Constitución de Suecia en el año de 1809, se extendió por diversos países de Europa y América Latina. Para el caso de México, la figura del Ombudsman tuvo diversas expresiones antes de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales en las entidades federativas, tal y cual la conocemos hoy en día. En términos de lo establecido en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disposición constitucional que dio vida a nuestro sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos vigente en nuestro país. En ese tenor, la pregunta es, ¿qué instituciones jurídicas existieron en nuestro país antes de que existiera la Comisión Nacional y las comisiones estatales de los derechos humanos? A ello daremos respuesta seguidamente. En 1847, Ponciano Arriaga, en San Luis Potosí, creó la Procuraduría de los Pobres, considerada una institución genuinamente mexicana, encargada de la defensa de las clases sociales más vulnerables ante los abusos, excesos, agravios y vejaciones y maltrato de parte de los poderes públicos hacia las personas. También brindaba asistencia legal gratuita para personas de bajos recursos económicos. Dentro de las funciones principales de esta Procuraduría de los Pobres se encuentran la recepción de quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos, la investigación y documentación para recopilar evidencia y documentación que le permitiera respaldar las denuncias recibidas. Brindaba también asesoramiento legal y acompañamiento en procesos judiciales, la promoción y educación en materia de derechos humanos y también llevaba a cabo la coordinación con otras instancias gubernamentales y no gubernamentales, esto es, tenía una amplia comunicación con la sociedad civil. Esta Procuraduría de los Pobres estaba compuesta por 3 personas procuradoras que realizaban además visitas a oficinas públicas. Dentro de las funciones que realizaban se encontraba la de realizar visitas a oficinas públicas, formulaban recomendaciones y brindaban apoyo a causas sociales. Así también, en el año de 1975 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, esto como un órgano desconcentrado con personalidad jurídica y patrimonio propio para la defensa de las personas consumidoras, lo que hoy conocemos como la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, la Profeco. En el año de 1979 se creó la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos de Nuevo León. Esta tenía como finalidad, como propósito, proteger y promover derechos humanos en el estado de Nuevo León. En 1985 se creó la Procuraduría de Vecinos del municipio de Colima, encargada de defender los derechos humanos de la población de Colima. También en el año de 1985 se creó la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenía como funciones recibir reclamaciones de estudiantes y personas académicas de la UNAM. En el año de 1986 se creó la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Oaxaca, cuya función se reducía a la promoción de derechos humanos de las personas indígenas, al desarrollo comunitario de esta población en condición de vulnerabilidad. En el año de 1987 se crea también la Procuraduría Social de la Montaña y de Asuntos Indígenas de Guerrero, cuya finalidad era atender y apoyar a las comunidades indígenas. En el año de 1988 se creó la Procuraduría de Protección Ciudadana del Estado de Aguascalientes, cuyas funciones eran la de prevención del delito y atención a víctimas principalmente. Así también, en el año de 1988 se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, que tenía dentro de sus funciones investigar las violaciones a derechos humanos, brindar capacitaciones y asesoría legal y llevar a cabo el monitoreo en centros de detención, eso es, en centros penitenciarios.
En el año de 1988 se creó la Defensoría de los Derechos de Vecinos de Querétaro. En el año de 1989 se creó la Procuraduría Social del Distrito Federal, cuyo objetivo era promover y garantizar derechos sociales, brindar atención y orientación a la población vulnerables, tenía también programas de asistencia social y la promoción de derechos sociales. En el año de 1989, particularmente el 13 de febrero, dentro de la Secretaría de Gobernación se creó la Dirección General de los Derechos Humanos. Posteriormente, en el año de 1990, es cuando se crea ya formalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, creada mediante decreto presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del año de 1990. Y es prácticamente en esta fecha cuando se crea formal y materialmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir del 6 de junio del año de 1990. Posteriormente, continuando con la consolidación de la estructura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero del año de 1992, se adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prácticamente implicó a partir de esta reforma constitucional la creación y consolidación en nuestro país del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos depositados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en las comisiones estatales de los derechos humanos de las diferentes entidades federativas de nuestro país. Es pues a partir de que se eleva a rango constitucional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómo ésta se incorpora ya a nuestro sistema jurídico mexicano. Ya para el año de 1999, de forma particular el 13 de septiembre, se generó una reforma constitucional al referido artículo 102, apartado B, de la Constitución Política Mexicana, por la que se estableció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía, o más bien adquirió autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio a fin de brindarle eficacia y efectividad a su función de promover, proteger y garantizar los derechos humanos del pueblo de México. Función que hasta estos tiempos ha sido bastante cuestionada. En lo anteriormente expuesto, advertimos pues el recorrido de las principales instituciones que constituyeron el antecedente, la consolidación del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en nuestro país, recorriendo sus inicios por la Procuraduría de los Pobres de San Luis Potosí del año de 1847, hasta la creación y consolidación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 6 de junio del año de 1990 y las consecuentes y subsecuentes reformas constitucionales que han contribuido al fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en nuestro país. Pues bien, deseo que disfruten su contenido, compartan la presente cápsula, denle like y dejen sus comentarios. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Tempo Iurum Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. Muchas gracias.